aquí donde puede haber puede haber algo de confusión, y es que cuando fue escrito este libro de los Romanos, se estaba presentando el enceguecimiento parcial de la nación de Israel, que permitió pues que entraran gentiles a la iglesia de Dios, o lo que llamamos el olivo. Pero más adelante se produce lo que se llama el enceguecimiento, o ya que la nación es dejada a un lado, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, cuando el apóstol dice que, si recuerda la cita de Isaías 6:9, y finalmente dice en el 28 que la salvación de Dios ha sido enviada a las naciones. No dice acá que ellos se van a volver a las naciones, como ocurrió durante todo el periodo de los Hechos, cuando ocurría este rechazo al Evangelio por parte de los judíos, y que entonces decían el apóstol Pablo y Silas, por ejemplo, entonces nos volvemos entonces a los gentiles, después de que ellos primero ofrecían el Evangelio del reino a la nación de Israel en las sinagogas. Pero acá lo que ocurre en el capítulo 28, que ya lo he leído mucho del libro de los Hechos, es que y es el último registro en la palabra de Dios, donde se dice que, dice el apóstol Pablo en Hechos 28:28, de que la salvación de Dios, creo que acá lo puedo encontrar, es enviada a las naciones, debido al rechazo que hicieron los judíos en Roma de esta última oferta que hace Dios a través del apóstol Pablo del Evangelio. Yo quisiera volver a leer un poquito esos versos que dice, cuando Pablo dice en el 28:25, dice así: Pablo, habiendo hablado una palabra, dice así en el 25, Pablo, habiendo hablado una palabra, bien dijo el Espíritu Santo a través de Isaías el profeta. Fíjense acá, por ejemplo, algo que hablé yo inicialmente de cómo es el Espíritu Santo el autor de la palabra de Dios. Cuando dice el Espíritu Santo habló a través de Isaías el profeta para nuestros padres. Sigue el 26, esto es el capítulo 28 del libro de los Hechos. Dice el 26: vaya a este pueblo y diga, oyendo ustedes oyen, o ustedes oirán y ustedes no entenderán, y viendo ustedes verán y no percibirán. Sigue el verso 27: porque engrosado fue el corazón de este pueblo, y con los oídos ellos oyeron pesadamente, y sus ojos ellos cerraron. No fue Dios el que se los cerró, sino ellos lo cerraron, para que no puedan ver con sus ojos, y con el corazón puedan entender, y puedan regresar, y yo pueda sanarlos. Entonces habla del endurecimiento que la nación, por su dureza de corazón, hace a la oferta del nuevo reino, del Evangelio del reino. Y entonces sigue el verso 28: sea sabido entonces a ustedes que a las naciones fue enviada la salvación de Dios. Estas también la oirán. Y voy a terminar acá. Y él, habiendo dicho estas cosas, los judíos se fueron, habiendo mucha discusión entre ellos mismos. Y termina el verso 30: y Pablo permaneció 2 años completos en su propia casa alquilada, y estuvo recibiendo a todos los que venían a él. Sigue el 31: predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que se refieren
al Señor Jesucristo con toda confianza, sin que nadie se lo prohibiera. De manera pues que hay tres elementos que yo mencioné en la palabra de Dios. Comencé al principio en esta lista de videos mencionando la distinción importantísima que tenemos que hacer entre, al menos entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la dispensación de la gracia de Dios, donde puede estarse dando una confusión. Antes de pronto de tomar algunas citas del libro de Romanos, donde hay cosas donde yo personalmente estuve, me acuerdo que muchas veces interpretaba mal los textos, digamos antes de que entendiera la separación que hay que hacer entre la dispensación de la gracia de Dios y el Nuevo Testamento, que se refiere pues a un pacto de gracia. Pues sabemos que el Nuevo Testamento habla de la justicia que no es por la ley, sino por la gracia, basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue lo que los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo rechazaron, y en la época de los apóstoles. Entonces, como se dio el hecho de que a los creyentes judíos en este Evangelio del Reino también se unieron ciertos gentiles como Cornelio y muchos otros que no pertenecían al pueblo judío, pero que creyeron en el Evangelio. Entonces, a veces, inicialmente uno puede confundirse y pensar que la dispensación de la gracia de Dios, que fue una revelación que se dio posteriormente y que no tiene que ver con el nuevo pacto, entonces pensar que cuando el apóstol Pablo anuncia esta dispensación, que uno puede creer que, o algunos creen que se estaba refiriendo al ofrecimiento del nuevo pacto que estaba, o del Evangelio del Reino que estaba haciendo el apóstol Pablo a los gentiles, lo cual le ocurre a muchos estudiantes de la Biblia, y que eso es lo que causa una confusión, y el que se dé ahora ese fenómeno que se identifica como la teología de reemplazo, en el que muchos estudiantes de la Biblia y creyentes piensan que la Iglesia ha reemplazado a la nación de Israel, y que al ella haber rechazado el nuevo pacto, entonces la Iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, es una iglesia que ha recibido el Nuevo Testamento, y entonces que ha reemplazado a la nación de Israel, lo cual crea una gran dificultad para entonces saber qué va a pasar, o qué pasó con las promesas que se han anunciado en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, y que son, como las he mencionado, las del milenio y las siguientes dispensaciones. Por eso es que existen muchas interpretaciones que, por ejemplo, no creen en un milenio, que hacen una interpretación muy diferente del libro del Apocalipsis, y entonces se hace muy difícil mientras no se logre identificar, porque pudiéramos decir, si en efecto, o si es un hecho de que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia cristiana de hoy, recibió el nuevo pacto, entonces ¿cómo es esto de que ya el nuevo pacto comenzó cuando vemos la cita que acabo de leer de Romanos 11:25, cuando se dice que Dios quitará la impiedad de Jacob, y por ejemplo otras promesas
de nuestro mismo Señor Jesucristo cuando habla de que los 12 apóstoles van a sentarse y van a juzgar las 12 tribus de Israel en lo que se llama en la regeneración, que vendría a ser ese reino milenial que está prometido en el libro del Apocalipsis. Y cómo se va a dar entonces el cumplimiento de ese nuevo pacto que habla de que la ley va a estar en el corazón de las personas del pueblo de Israel, y de que no van a necesitar que les enseñen, y de esos poderes, de esa restauración de la nación de Israel en ese reino milenial que se describe, por ejemplo, profecías que ya he mencionado, como Isaías 2, Isaías 35, 60, Isaías 60, Isaías 61, donde se habla de una restauración, realmente una transformación casi que sobrenatural sobre lo que va a ser la vida durante esta época del reino milenial, que es totalmente diferente a la que conocemos hoy en día, para quienes vivan en esa época, que es cuando ya se presente la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y se presenten todos estos fenómenos sobrenaturales que mencionan los profetas, como por ejemplo la profecía de Joel 2, esos eventos sobrenaturales que van a ocurrir, y entonces todas esas transformaciones sobrenaturales que va a producir el Espíritu Santo en esa época. Aunque mi propósito era el de continuar con la lectura de los últimos capítulos del libro de los Hechos, yo creo que es importante al menos mencionar algunas otras dos más detalles, tomando el libro de la carta a los Romanos, la cual, como mencioné, fue escrita durante el periodo del libro de los Hechos, en que cuando la nación todavía estaba en pie, y que se le estaba ofreciendo el reino todavía, o sea, el nuevo pacto a los miembros de la nación de Israel. Y voy a tomar unos versos que me acuerdo. Por ejemplo, en el capítulo 3 hay un verso interesante donde se habla sobre la ley. Este capítulo 3 es cuando se habla de la justificación, la cual, como ya hemos mencionado, o yo mencioné, no es algo que sea algo totalmente nuevo que revela el apóstol Pablo, porque el mismo término justificación se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces dice el 21: y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estoy en Romanos 30, 21. Testificada por la ley y los profetas. Entonces veamos acá que en este capítulo 3 está hablando de algo que ya se mencionó en los profetas. Entonces ya por ese lado ya podemos saber que no es una revelación nueva, digamos que haya sido mantenida oculta desde antes de la fundación del mundo. Sigue en el verso 22: y la justicia de Dios, que es a través de la fe en Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen. Voy a detenerme acá. Acá se está refiriendo a la justicia que se está ofreciendo por el nuevo pacto, que, como sabemos, el nuevo pacto en Jeremías dice de que no les va a tomar en cuenta sus pecados, y que perdonará todas sus transgresiones, y que sabemos que está basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, pues el evangelio que se encuentra, por ejemplo, en la carta a los Corintios, el cual es el evangelio del reino basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.